Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Bien, gracias, buenas noches. En estos momentos, 19,000 jóvenes que eran aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran preocupados, angustiados, lo mismo que sus padres por no haber pasado el examen de admisión. Así es, después de que salieron los resultados, bueno, pues lamentablemente esto genera que muchos jóvenes pues no alcanzan espacio porque realmente solamente había 14,000 lugares y bueno, hubo casi 33,000 aspirantes. Por eso, bueno, fuimos a hacer algunas entrevistas para ver qué es lo que está pasando en la educación media superior y superior, cuáles son las alternativas que tienen los jóvenes ahora. Vamos a ver qué nos comentan nuestros entrevistados. Hice para ingeniero industrial. No, trabajo. Estoy trabajando. Claro que no, porque imagínate, las colegiaturas que son de, bueno, ahorita más o menos la escuela más baja es de casi, aproximadamente es de 1,600 la colegiatura mensual, ¿no? Imagínate, o trabajo o estudio, ¿sí? Sí. Para medicina, no. Sí. Arquitectura. No. No tengo la posibilidad. A lo mejor me espero un año para pagarme una privada y hacer otra vez el examen. Sí. La normal de educación física. Pues yo creo que no. Pues que los recursos en ese momento eran muy escasos. Sí. Medicina. Sí, tuve que estudiar otra. Ciencias de la educación. No, es particular. Claro que sí, sí. Para electromecánica en el tecnológico y para mecánica en la universidad. Sí, pasé los dos exámenes. El número de estudiantes que logran entrar a la educación superior es el más bajo, de los más bajos entre los países de América Latina que se pueden comparar con México. Ya educamos a menos gente que en Brasil, que en Argentina, que en Chile, que en Venezuela, por ejemplo. Y eso es deplorable porque antes nos empezábamos a tratar de comparar con los países desarrollados hace 20 años. Éramos líderes académicos en América Latina. Los brasileños venían a indagar cómo era Pemex para crear Petrobras, por ejemplo, ¿no? O en otros menesteres como la astronomía, teníamos mucho avance hace 30 o 40 años. Como ahora en la política casi todo está permeado por el inmediatismo, por los resultados rápidos, la inversión en educación se puede ver a 5 o 10 años. Y no es atractiva para el político. Y a mí me parece que mucho tiene que ver eso que no se invierta en educación en México, aunque desafortunadamente eso impacta en el desarrollo que va a tener el país estratégico a nivel internacional en el futuro. Y bueno, el impacto en la ciencia es terrible porque hay menos científicos que se preparen, la cantidad de estudiantes que cursan el nivel superior es muy bajo, no más de 3 de cada 10, no más del 30%, que es ahora la meta en la gestión del presidente Calderón, que sigue siendo una meta, si se alcanza el 30%, sigue siendo una meta baja por comparación al 40% que tiene, digamos, Chile, ¿no? Bueno, el impacto que produce, entre otros, es la delincuencia organizada. A mí me parece que si la gente no tiene opciones de desarrollo en el empleo o en la ciencia, va a buscar otros medios para llegarse a recursos. Bueno, de los más de 35,000 que apostaron en la universidad, alcanzamos a cubrir más de un 35% en el nivel licenciatura y en el nivel preparatoria alrededor de la mitad de los que apuestan a entrar. Ha ido disminuyendo porcentualmente en la universidad este criterio porque el número de habitantes que hay en la entidad rebasa al tipo de crecimiento que está teniendo en educación media superior y superior, no solo el Estado sino el país. La intención del rector es precisamente que podamos llegar a los 90,000 alumnos. Estamos sobre 50 y tantos, 55,000 alumnos y la idea es llevarlos a 90. Yo creo que sí es posible, no tanto aquí en Toluca, sino en diferentes centros universitarios. Sí podremos lograr, lo ha comentado el rector acerca de esta ampliación. Si no hay recursos a corto plazo, bueno, pues tendremos que posicionar a la universidad en breve a ese porcentaje, a 90,000 alumnos. Yo creo que aquí el gobierno, me refiero al gobierno federal y los estatales, de abrir abanicos de oportunidades, no solamente la universidad, sino pueden ser los tecnológicos, pueden ser las normales. Las universidades privadas tienen ventajas y desventajas. Hay universidades privadas que tienen prestigio académico reconocido, pero hay otras que, como se dice en el vulgo
común y corriente son patito. Entonces, en vez de ayudarnos, nos perjudican, ¿no? ¿No? Frustra sus aspiraciones. Ahora, también hay que reconocer que se hace un examen y que ingresa a la universidad el que obtiene el mayor promedio. Sin embargo, yo quisiera exhortar a los alumnos que no pudieron pasar los exámenes, pues que busquen otras opciones. Tenemos la Universidad Intercultural del Estado de México, donde sí hay espacios, y tenemos muchas universidades tecnológicas que están ofertando espacios. Este problema de la incapacidad de las instituciones públicas de educación superior para aceptar a todos los que quieren ingresar a sus aulas es un problema generalizado en el país, muy grave, pero que además refleja la falta de interés y la errónea política educativa del país en general y especialmente en la educación superior, ¿no? Sí, la falta de espacios evidentemente también se generan por la falta de inversión. Nuestras autoridades pues invierten en muchas cosas, pero no ha habido un incremento de impacto para la educación, lamentablemente, y esto pues deriva en que ahora los muchachos que son rechazados tienen la opción de buscar una escuela particular si tienen los recursos necesarios, una segunda opción si es que la buscan, la desean, o interrumpir sus estudios, que es lo que muchos hacen. Además es grave porque precisamente creo que el rector de la UAM, José Martínez Vilchis, era muy enfático en el sentido de que hay desprecio o menosprecio o cuando menos desinterés de los políticos, que son los que al final de cuentas son autoridades y gobiernan y deciden sobre cuestiones de gasto, para atender un aspecto fundamental, estratégico para el desarrollo del país, como es la educación en general y especialmente la superior y la investigación, ¿no? Sobre todo cuando uno se entera de los gastos superfluos a veces que se tienen, como nosotros ya lo hemos comentado repetidamente, por ejemplo en salarios, no solamente en municipios, también en otros ámbitos, o por ejemplo en áreas como el Instituto Electoral del Estado de México, que a veces gastan dinero que nosotros decimos, bueno, eso se podría ir a educación. Se sigue todavía manteniendo una actitud de verdad inexplicable, de verdad hasta cierto punto suicida en términos de la globalización económica, porque un país sin una educación superior de calidad y sobre todo de amplia cobertura es un país que va a estar siempre en desventaja en cuestión de competitividad, ¿no? Así es, y es importante que se dé un impulso, como lo que menciona el rector, es importante de que tienen una meta de llegar a 90,000 estudiantes atendidos de los 55,000 que se tienen ahora, pero para esto se requiere una inversión muy fuerte, se requiere el apoyo de las autoridades, de los diputados. Sí, porque las universidades públicas operan, financian su gasto pues con recursos fiscales, con el presupuesto de los gobiernos, tanto del Estado como con la federal. Entonces, cuando no hay este respaldo, cuando no hay este apoyo, no pueden crecer en infraestructura, no pueden contratar maestros, porque además de que son dos problemas. Por una parte, la cobertura de educación superior es muy baja en el país, como lo decía el rector, pero aparte de que es baja, en gran parte también en muchas instituciones es de baja calidad, lo que es un doble problema, ¿no? Efectivamente, y no solamente en las universidades, también se tiene que dar un impulso a los tecnológicos, a las otras variantes que se tienen, porque bueno, necesitamos profesionistas de diversos tipos. Si bien se critica que áreas como derecho, medicina, tienen demasiados demandantes, en realidad, como ya habíamos comentado, no tenemos los suficientes médicos, los suficientes abogados, se siguen requiriendo este tipo de profesionistas. Y esta situación de la incapacidad de las instituciones públicas para aceptar a todos los que quieren estudiar en sus aulas, los conduce y los obliga a quienes tienen posibilidades, que además es un porcentaje reducido de la población, a que vayan a universidades privadas, donde no siempre son buenas, no siempre tienen niveles de excelencia y muchas veces cometen verdadero fraude en la educación, lo que también es malo para el joven, para la familia, pero incluso socialmente para el país, con profesionistas mal preparados, ¿no? Lo que menciona el especialista de que existen lamentablemente escuelas patito, es algo que las autoridades también tienen que verificar. No es justo y no es posible que los padres se esfuercen, o a veces los mismos jóvenes, ¿no?, trabajar y estudiar al mismo tiempo para costear una carrera que finalmente no tiene la calidad necesaria y a veces hasta van estigmatizadas, por tanto no los emplean. Y luego el problema también está en que el joven que no estudia y que además no tiene posibilidad de trabajar, como también nos decía un académico en las entrevistas, precisamente se dedica a delinquir, por eso aumenta la delincuencia, por eso hay muchísimos problemas. No es tan sencillo y es muy complejo el problema, deben atenderlo y deben de darle el énfasis, la atención y la prioridad, jerarquizarlo